Entonces vamos a cerrar esta sesión, como decía, con una conferencia que seguro que va a ser muy interesante, de Jordi Rogent i Albiol, que es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y sobre todo diplomado en urbanismo, pero a nosotros nos interesa su participación durante muchos años como responsable técnico de la gestión del patrimonio arquitectónico, histórico y artístico del Ayuntamiento de Barcelona. Ella ha tenido mucho que ver con patrimonio histórico en general y con patrimonio industrial, que es de lo que nos va a hablar hoy. Jordi, cuando quieras, tienes la palabra. Muy bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la organización por invitarme a participar en este seminario que está siendo interesantísimo y sobre todo por aceptar la propuesta de mi conferencia, que va a ser un poco distinta de los temas que hemos visto hasta ahora. Durante 19 años he sido responsable, hasta medianos del año de 2013, del tema de patrimonio arquitectónico del Ayuntamiento de Barcelona. Ya desde hace muchos años me interesó el patrimonio industrial y creo que mi mayor aportación a la historia de la protección del patrimonio en Barcelona, y entiendo por protección la protección administrativa, pero además la intervención en los edificios del patrimonio industrial. Barcelona, ciudad industrial por antonomasia, porque para nosotros, y lo veremos hoy, la industria empieza en el siglo XIII, casi con unos criterios parecidos a los de ahora. Pues a nivel administrativo estaba muy maltratada la protección de este patrimonio y los edificios industriales que figuraban en el catálogo figuraban porque eran edificios modernistas interesantes, como las fábricas de Puig i Cadafalch, o porque eran edificios góticos interesantes, como las Atarazanas. Y a partir de aquí le dimos un poco la vuelta. Como he dicho, la tradición industrial en Barcelona empieza muy pronto y intentaré hacer un viaje rápido desde temas del siglo XIII hasta el siglo XX, con algunas imágenes de cómo este patrimonio ha influenciado en la apreciación del paisaje urbano que tenemos en estos momentos. Y veremos imágenes del siglo XIX, cuando ya el protagonismo del patrimonio industrial era importante. Pues sí que... Sí, sí, ¿no? Pues si lo hemos probado hace un momento. Mira, tienes aquí bueno, el teclado. Sí, sí. Con estas teclas. Bueno, pues vamos. Vale. Si quieres te las paso yo. No, ya me apañaré. A ver, como he dicho, cuando se habla de patrimonio industrial en Barcelona... Me he olvidado de decir que la informática y yo no somos nada amigos, pero se ha demostrado. Pues cuando se habla de patrimonio arquitectónico industrial en Barcelona, tenemos que empezar obligatoriamente por las drassanas. Y ya no voy más atrás de que en las ruinas romanas tenemos ejemplos de factorías de salazón, etcétera, etcétera, pero al menos sí. ¿Por qué? Porque es el edificio industrial más antiguo que tenemos en la ciudad y que, además de responder a un estilo gótico muy interesante, pues responde a una función que es la que a nosotros nos interesa más, el tema industrial dedicado pues a la fabricación de navíos. Pero es que además, a medida que se ha ido estudiando el edificio y a medida que se han ido haciendo obras
y han sido unas obras en las que ha participado no solamente arquitectos, sino historiadores y arqueólogos. Estoy de acuerdo con alguna de las ponencias de esta mañana, que se decía que si no se estudiaba la parte desde el registro administrativo de los ayuntamientos, etc., no se puede intervenir en patrimonio en general y en industrial en especial, pues ha hecho que se pueda estudiar mucho más lo que es la evolución de este edificio, donde, si miramos la planta de la derecha y la axonométrica de la izquierda, veremos que responde a unas medidas, a una estructura, a una separación de los pilares que responden al producto que se iba haciendo en cada momento. Como es un edificio que empieza en el siglo XIII, como digo, y funciona hasta el siglo XVII, ¿qué pasa? Que nos encontramos con distintas atarazanas, porque se derriba lo que había y se construyen otras para poder hacer naves más anchas, porque los navíos eran más anchos. Un concepto que me parece absolutamente que liga con la idea moderna de las cadenas de producción y de la arquitectura asociada a ellas. Porque además, a medida que los historiadores han ido analizando cómo se trabajaba en este edificio, no es tener un gran espacio cubierto y allí hago lo que sea, no, sino que había un trabajo perfectamente organizado en los distintos gremios, desde los carpinteros, los calafates, los de las velas, para ensamblar y montar los navíos. Por lo tanto, me ha parecido que tenía que empezar por aquí. Además, justo detrás de las atarazanas aparecen dos de los edificios industriales más antiguos que aún tenemos también en Barcelona, como en la calle de las Tapias, la antigua fábrica Rivier, y a su lado la antigua fábrica Ricard, no la famosa Ricard de Pueblo Nuevo, sino la que lleva el mismo apellido. En la calle de las Tapias encontramos este edificio, construido a finales del XVIII, que siempre se ha dedicado a temas relacionados con la metalurgia, tanto que normalmente se le conoce como Can Chatarra. Como vemos, un edificio de planta baja y un piso con cubierta a dos aguas y que aún mantiene la estructura de estas, está aguantado por estos arcos, ¿no? Que es una de las primeras tipologías estructurales de los edificios industriales. Este es el interior en la actualidad y esta es en la planta superior aún el edificio cubierto a dos aguas con estas vigas de madera que aún se mantienen. Y justo detrás aparece el almacén y fábrica de Can Ricard de medianos, esta fachada que vemos es de medianos del siglo XIX y que responde a un primer proyecto de hacia 1930 con una planta absolutamente diáfana que en su interior guardaba, la fotografía es muy mala, pero desde que se hizo la fotografía a que al cabo de una semana se volvió para que la hiciera un fotógrafo profesional, la escalera había desaparecido, se había vendido como hierro en los años 90, pues con unos elementos decorativos interiores bastante interesantes. Esto sería hacer referencia un poco a la Barcelona preindustrial, con el concepto que tenemos ahora. A medianos del siglo XIX hay un cambio en Barcelona que es lo que facilitará que la ciudad crezca y sea la que tengamos hoy. En Barcelona se pone la primera máquina de vapor en la fábrica Bonaplata en el año 1833, se quema en el 35, aparecen muchísimas máquinas de vapor. En el año 1846, el ayuntamiento decide prohibir la instalación de nuevas máquinas de vapor en la ciudad por problemas de contaminación, de seguridad, de ruidos. ¿Y qué pasa? Que entonces a partir de aquí las fábricas tienen que salir de la ciudad. Este plano es el topográfico que levantó Cerdá
en el año 1855, por tanto estamos hablando casi de épocas casi coetáneas, en la cual se ve la ciudad de Barcelona, aún con sus murallas y con la ciudadela, ciudad que ha ido creciendo, ha casi doblado su densidad de población, se han instalado todas estas fábricas, pero siempre dentro del mismo recinto, porque no había autorización para tirar las murallas y poder crecer la ciudad, y tenemos la Ciutat Vella, la Barceloneta, las casas de Sants, de las Corts, esto es Sarrià, Sant Gervasi, Gràcia, esto es Sant Andreu, esto es el Poblenou, que son municipios en aquel momento independientes y que a finales del siglo XIX se incorporarán a la ciudad. Y estas rayas, estas curvas de color azul, son las curvas de alcance de los cañones del Castillo de Montjuïc y de la Barcelona y de la Ciudadela, y son tierra non edificandi. Por lo tanto, es por cuestiones militares, es un terreno que queda absolutamente virgen, y es aquí donde Cerdà podrá plantear su gran proyecto de Eixample. He señalado aquí las vías férreas, por ejemplo, la de Barcelona-Mataró, la de Barcelona hacia Granollers, esta es la carretera de Mataró, la carretera de Rivas, porque veremos que precisamente a lo largo de estas vías de comunicación se irán a instalar las fábricas, lógicamente. Por lo tanto, a partir de 1846 hay el salto hacia el exterior en muchos sitios, yendo a parar a municipios vecinos, que aún no están incorporados a Barcelona. Y no será... Bueno, por ejemplo, en esta vista vemos, esta es un grabado de 1847, esta es Barcelona, todo esto es el espacio vacío, y cómo en Gràcia han aparecido ya estas dos fábricas, el Vapor Nou y el Vapor Vell, porque como no se podían instalar en Barcelona, pues se instalan fuera. Este es puramente un recuerdo del plano de Cerdà, porque será con el tiempo todo esto, todo va a quedar lleno de fábricas. Veremos ahora cómo. Y lo que os decía, en estos grabados que son alrededor de 1860, la vista de pájaro de Barcelona describe los edificios con mucha exactitud, la Rambla y la gran concentración de chimeneas que hay en el Raval y la gran concentración de chimeneas que hay en Sants, el municipio vecino. Y en otra misma visión vemos, aparte de la concentración del Raval, la gran concentración de fábricas del barri de Sant Pere, que sería uno a la izquierda de la Rambla y el otro a la derecha de la actual Vía Laietana. Insisto en estos dos dibujos porque es cómo Barcelona se vendía al mundo y se está vendiendo como una ciudad, aparte de este puerto muy lleno de barcos para el comercio, con su actividad, una fuerte actividad industrial. Y ahora, de una manera muy rápida, intentaré explicar tipologías arquitectónicas que se han conservado y el porqué en cada uno de los distintos barrios de Barcelona y el porqué esta frase que he dicho hace un momento de que el Pla Cerdà se llena todo de fábricas. Esta es la fábrica Estruc en el Raval, en la calle Reina Amàlia. El Raval se ha ido concentrando muchísimo, no hay espacio, lógicamente las fábricas tienen que crecer en altura. Y la solución que se encuentra es la de las llamadas casas fábricas, donde en la planta baja y máximo planta baja y primer piso está la parte de producción, la parte de almacén y de maquinarias, básicamente telares, pero no solamente telares, mientras que la parte de arriba está dedicada a la vivienda. En esta fotografía nosotros veíamos esta fachada de aquí, esta es la fachada de atrás y con la chimenea que aún se queda. Era un ambicioso proyecto de recuperación a base de hacer viviendas de promoción pública a la que le pilló la crisis
y que hace pocos meses ha vuelto a empezar y esperemos que se pueda acabar realizando y en otra conferencia os pueda enseñar el resultado final. Otro ejemplo de una casa-fábrica interesante es la casa-fábrica Gasó, donde vemos otra vez esta solución de planta baja donde estaban los sistemas de producción y en la parte de arriba las viviendas. Aquí también hay reflejo de la crisis, pero ya es de la inmobiliaria del Banco de Sabadell, que ahora no sabe. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí que desde el Ayuntamiento se ha impulsado en los años anteriores una fuerte ayuda e inversión a nivel oficial, como veíamos en la fábrica Struck, o facilitando a los privados la recuperación de este tipo de edificios. Esto, por ejemplo, es el antiguo patio de la fábrica Gasó, que, bueno, como vemos, sirve como vestíbulo y acceso a las distintas viviendas que hay aquí. O lo que no voy a hacer hoy es explicar soluciones arquitectónicas, sino las conceptuales. Pero estas casas fábricas también se construyen en la parte del barrio de Sant Pere, donde había las famosas cuadras de telares que estaban prácticamente todas en el interior de las manzanas. Entonces se empiezan a hacer también casas fábricas grandes y en algún caso, como en esta, que es la de la familia Sert, de que después salió el arquitecto Sert racionalista del que se ha hablado antes, y en este aquí no solamente se hace una casa fábrica, sino que abajo es la fábrica, esta es la vivienda del propietario y aquí están las viviendas de alquiler, que será el modelo que después se llevará a l'Eixample y que todos conocéis. Es difícil hacer fotografías porque las calles son muy estrechas y como encontramos esta fachada del proyecto me pareció que es bastante significativa del cambio de riqueza arquitectónica que hay respecto a las fachadas que hemos visto anteriormente. Pero además, como que se ocupa el interior de las manzanas, lo que se hace es que se hacen unos pasajes que con el tiempo servían para acceder a las dependencias interiores de la fábrica y que actualmente llegan a ser públicos, están abiertos durante el día, y en la cual vemos este ejemplo de esta magnífica escalera que sube al principal, que es donde vivían los dueños, y insisto, que es la base en que después todas las casas importantes de l'Eixample, o muchas, se harán de esta manera, algunas veces con el almacén debajo, con la vivienda del propietario en el principal y las viviendas de renta en los pisos altos. Hemos visto que en 1860 se aprueba el Plan Cerdá. Para la mayoría de nosotros, el Plan Cerdá es el gran ensanche de la ciudad y donde se proyectan unas viviendas, que las manzanas no están cerradas, que hay distintas orientaciones, que hay una intención de que todas las viviendas tengan las mismas condiciones, que Cerdá intentaba regularizar y socializar la vida de la gente, y en poquísimos casos se habla del tema industrial. Cuando resulta que el mismo Cerdá, es verdad que primero, en el primer proyecto, solo piensa básicamente en viviendas y en colocar algunos equipamientos como iglesias, mataderos, hospitales, su aportación al urbanismo moderno que todos conocéis, pero muy poco después se da cuenta que tiene un problema con los temas industriales. Y hay proyectos de Cerdá en los cuales crea unas manzanas industriales, crea unos trenes que a modo de metro, tren de mercancías, podría recorrer la ciudad para poder abastecer a las fábricas y recoger el producto. Esto no se llevó a cabo y lo que pasó es que se empezó a inundar el Eixample de edificios industriales como la famosa fábrica Batlló. La primera vez que Cerdá admite que se rompa el esquema de la cuadrícula del 100% es cuando hace
cuando dice que sí a que se haga la Universidad de Barcelona, que sabéis que la calle Enrique Granados no llega a la Gran Vía. En el segundo caso es precisamente el permitir que todas estas 6 manzanas de la trama Sardá, aquí y aquí, tendría que pasar una calle, y no pasa. Y se admite para que pueda haber esta gran fábrica, que es la modernidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, y el paisaje de la calle Urgell continúa siendo este. Pero fijaros que esta fotografía, lógicamente, es una fotografía aérea, por lo tanto, de hacia los años 20 del siglo XX. Bueno, las otras fábricas que existen, por ejemplo, la fábrica Bayer, el descampado que aún existe y la coexistencia, y esta será otra de las constantes en el urbanismo de Barcelona y en el paisaje de Barcelona, la convivencia entre las casas, las viviendas y las fábricas. Y esta fotografía me ha parecido bastante interesante, cómo a principios de los años 20 la Sagrada Familia está en un paisaje donde sí que hay viviendas, pero justo delante de la Sagrada Familia aún hay una fábrica, una fundición de hierro. Esta convivencia de industria y vivienda que voy insistiendo. Y ahora algunos flashes de algunos edificios interesantes, como uno de los primeros edificios modernistas industrial, que es la central eléctrica de la calle Vilanova, la segunda central térmica que se instala en Barcelona, con esta chimenea, que desgraciadamente ha desaparecido actualmente, pero un edificio, digamos, de oficinas y de todo este interior donde estaban los vapores para producir la electricidad y para distribuirla, en pleno. Otro tema es la ocupación del interior de las manzanas, que es el paisaje que no vemos cuando vamos por la calle, pero es el paisaje que sufrimos cuando vivimos en una vivienda de l'Eixample, que los patios de manzana que habían empezado siendo jardines de la comunidad acaban mayoritariamente siendo instalaciones industriales. La fábrica Blanc, que era una magnífica fábrica modernista, pero que ha desaparecido, pero en el que aún quedan algunas de sus instalaciones en el interior de la manzana. O la célebre imprenta Thomas, sabéis que las imprentas en un cierto momento eran unos edificios industriales muy importantes, no solamente la actual Fundación Tàpies, pero el mismo Domènech i Muntaner hizo la imprenta Thomas primero, con el edificio tenía planta baja y sótano donde estaba la imprenta y aquí donde vivían los propietarios, y después Guardia Vial, que era el yerno de Domènech, remontó la casa, y esta es la apariencia que tiene ahora. Pero en el interior esta sería la fachada posterior, esta es las instalaciones que aún derivan de cuando estaba la imprenta y que aún se mantiene la chimenea. En el Eixample hay bastantes chimeneas, o algunas chimeneas, localizadas en medio de los patios de manzana. Como por ejemplo en esta casa aparentemente modesta de la calle Consejo de Ciendo, tocando la calle Borrell, donde cuando pasas, si miras, te das cuenta que dentro aún está esta chimenea. Una antigua fábrica de muñecas transformada posteriormente en distintos almacenes. Ahora aquí no hay fabricación, sino que solo hay almacenaje, pero que se ha mantenido la imagen de esta chimenea. Y esta sí que se ve cuando vas por la calle si miras por esta puerta de aquí. Esto no pasa solo en la dreta de l'Eixample o en l'esquerra de l'Eixample, pasa en el centro de l'Eixample. Esta es la fábrica Elizalde, la fábrica de los famosos Elizalde, de los famosos coches, que fue bombardeada durante la Guerra Civil porque aquí se transformó en fábrica de motores de aviación, pero en el actual Paseo de Sant Joan, por tanto en el centro de lo que es el Eixample de Barcelona, tenemos esta gran fábrica con el modelo de la casa del dueño,
casi como las colonias industriales, y donde veis donde los edificios que la rodean ya son edificios de vivienda muy importantes, de planta baja y 5 pisos, etcétera, etcétera. Esto actualmente ha desaparecido y hay unos bloques de la caja de pensiones bastante anodinos. O, por ejemplo, la actual fábrica DAM, esta sí situada en una parte, en un extremo de la derecha de l'Eixample, pero que ahora no hay fábrica aquí, están las oficinas, pero bueno, que hasta hace pocos años y hay un museo de la fábrica de cerveza bastante interesante, pero que hasta pocos años estaba en pleno funcionamiento. O la Sadeta, un edificio situado en el Eixample tocando ya al municipio de Gracia, que después se ha transformado actualmente en un instituto, pero bueno, que era un edificio de esta contundencia y que ocupaba casi toda la manzana. Y acabo la explicación del Eixample con esta otra fotografía de la Sagrada Familia que me parece que es bastante impactante. Esta es la Sagrada Familia 2 años después de la muerte de Gaudí. Bueno, lo que menos me interesa es la Sagrada Familia, lo que me interesa es lo que pasa aquí alrededor. Fijaros que sí que hay muchos bloques de edificios, pero los almacenes, o sea, hay un tejido en el cual la vivienda y la industria se combinaban casi perfectamente y era muy usual tener la fábrica al lado. Fábrica que hacía ruido, que hacía humo, malos olores, y esto, los que nos interesa mucho el patrimonio industrial, no lo podemos olvidar. Nos gusta mucho la fábrica, pero tenemos que entender que hay gente que este tema no le va tanto, bueno, como en todos los temas de patrimonio. Quizá me sale un poco mi vena de tantos años tener que compaginar desde el ayuntamiento lo que pedían unos y otros, pero me parece que es un tema que es lógico que salga en una conferencia como esta. Hasta finales de los años 20 no hay quien piense en Barcelona, a ver, la industria, ¿por qué no la localizamos en algunos sitios concretos? Y entonces, ligado al famoso decreto de la creación de las zonas francas, se decide que en Barcelona habrá una gran zona industrial al sur de Barcelona y otra al norte. Esta es la actual zona, es parte de la actual zona franca y esta es parte del actual polígono industrial que está hacia la Sagrera, entre Sant Andreu y Sant Martí. Pero no es hasta segunda mitad de los años 20 cuando alguien empieza a pensar que las industrias grandes tienen que desplazarse a otros sitios. Y esto influirá en el paisaje a partir de este momento. En el año 53, cuando se hace el plan comarcal, que es el primer plan urbanístico serio después del de Cerdá y después, lógicamente, de la Guerra Civil, este es el plano de usos. Fijaros que el azul de la industria está prácticamente, excepto esta parte más central del Eixample, que si nos fijamos también hay sus puntos azules, como la industria está expandida por prácticamente todo el Eixample. Por esto, cuando he hablado del plano de Cerdá, he dicho lo que he dicho. Pero además, en la propaganda de finales del siglo XIX, la zona de Sant Martí, que es una zona donde va a parar mucha de esta industria que sale de Barcelona, de Ciutat Vella, o que se pone de nueva, explica como lo importante que es con esta imagen de aquí. Esto es una explicación propagandística de lo que es el Poblenou, con la cantidad de chimeneas y la cantidad de humo que había. Chimeneas y humo como ejemplo de modernidad, pero es que a medianos de los años 60 continuamos con esta visión en la cual hay chimeneas
hay una que hace especialmente humo, ¿no? Y aparece una torre de aguas que, bueno, afortunadamente, si esta sí que se ha salvado, se ha podido transformar y se va a transformar en un mirador importante de la ciudad. ¿Cómo hemos cambiado de pensar ahora que el humo, el ruido, especialmente el humo, contamina y es malo? Esto es trampa, esto es lo que tenía que salir al final de todo. F5 me has dicho, ¿no? Ah. Sí, 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 sí. Sí, sí, bueno, habéis visto lo que tenéis que ver después, pero bueno. Esto es una fotografía del Poblenou de 1928. La ponía para insistir que en este distrito, donde se acumula muchísima de la industria, se da esta solución de grandes y pequeñas industrias al lado de viviendas, con esta mezcla constante entre los dos tejidos edificatorios y las dos actividades que se van dando constantemente. Uno de los pocos ejemplos que tenemos de arquitectura déco en Barcelona, y es precisamente un edificio industrial de Industrias Valdés. Y como me parece que hay solo dos o tres edificios que se puedan enseñar de arquitectura déco, me ha parecido que este era interesante recalcarlo. Y ahora veréis algunos ejemplos de edificios antiguos, como Can Jaume Andreu, con esta tipología de planta baja, piso y las golfas, dedicada también al textil, recuperado con una intervención que en su momento al abrir la calle Perú se le cortó unos metros, pero se recuperó yo creo que bastante bien, y como un arquitecto suficientemente inteligente como Pepe Llinàs, cuando le encargan unas actuaciones al lado de esta fábrica, bueno, pues hace unos edificios de oficinas absolutamente modernos, pero que recuerdan la tipología de la segunda nave de Can Jaume Andreu, que fue al suelo en esta operación que he descrito antes. O la recuperación de Can Saladrigas, un edificio. Esta chimenea no es de Can Saladrigas, es de una de las fábricas que estaban, porque en Barcelona, como siempre nos falta espacio, todo lo teníamos muy pegado. Lo mismo que nos pasaba en Ciutat Vella, nos pasó después en los otros distritos, y en concreto en el Poblenou, pero otro magnífico ejemplo de una fábrica de pisos, primero dedicada al textil, después fue al almacén y actualmente edificio de equipamientos con las antiguas viviendas de los trabajadores adosadas que continúan siendo viviendas. O este edificio de Cal Aranyó, que también es un edificio que se recupera. Toni, no me escuches, creo que es de las mejores actuaciones que se han hecho en Barcelona, por esto mereció un premio Ciudad de Barcelona, porque además explica muy bien esta filosofía de compaginar lo viejo y lo nuevo. La edificabilidad de esta manzana se concentró, con más o menos fortuna, yo creo que bastante fortuna, para que la parte industrial interesante se pudiera mantener y en la parte de atrás se hicieran unos edificios, entre ellos este que vemos a la izquierda forma parte de la Facultad de Comunicación, ¿no? de la Pompeu Fabra, y hay este magnífico patio donde verdaderamente los alumnos conviven y en su primer momento había relación entre alumnos y ciudadanos, hasta que el rector se le ocurrió que había un problema, bueno, algún vicerrector se le ocurrió que había un problema de seguridad y solo pueden estar los estudiantes, pero que es una de las mejores plazas cívicas que se han podido recuperar. Insisto, no hablo de los valores arquitectónicos de recuperación de su interior. O esto hemos visto unas actuaciones
públicas, pero esta es una actuación, la Farinera de la Asunción es una actuación absolutamente privada, como esta fábrica de harinas, en este caso no la típica fábrica de harinas de pisos, sino solamente de una planta baja, en la que la propiedad privada y unos inversores privados ligados al mundo de la publicidad y al mundo de la creación teatral, recuperan este edificio de una manera magnífica, incluso sus interiores, manteniendo parte del mobiliario, como siempre se defiende cuando se habla de actuaciones de arquitectura industrial. O, frente a la... Esta es la fábrica Arañó que hemos visto antes, con su edificio de pisos, la parte de la calle Tánger con un edificio más bajo y su chimenea, y aún no están los edificios universitarios, y delante un edificio que no estaba protegido, que no había ninguna obligación legal de mantenerlo, pues la Fundación Vilacasas compra este edificio y, sin ser un edificio industrial extraordinario, por esto no estaba en el catálogo, lo transforma en una fundación de arte contemporáneo muy interesante. Esta es la maqueta de un proyecto y el arquitecto Jordi Garcés, para demostrar que podía construir los metros cuadrados que pedía construir, realizó esta maqueta de la manzana. Este es el passatge Mas de Roda, donde estaba una fábrica de azúcar, el Sucre, y él, para explicar que podía hacer esta intervención, hizo esta magnífica maqueta donde se ve cómo estos edificios residenciales y estos edificios industriales estaban conviviendo perfectamente. Hizo un magnífico proyecto recuperando espacios industriales como estos para loft, y esto que no he dicho que no hablaría de interiores, pero no, cuando monté el PowerPoint no me pude aguantar, porque me parece que es una imagen magnífica de intervenir en un edificio industrial. Y como no puedo hablar de toda Barcelona, me voy a la parte sur, me voy a la parte de Sants, municipio independiente hasta 1897, donde estaban todas aquellas humaredas que salían en aquel grabado de 1850 y pico, que os he enseñado antes. Allí estaba la primera gran fábrica de los Güell, el vapor Vell. Después abandonan cuando se van y crean la colonia Güell. Este edificio finalmente se ha mantenido buena parte de lo que era la antigua fábrica, más las chimeneas, y actualmente es un equipamiento municipal con una escuela, una biblioteca, pero con unas características formales, de materiales y de colores que en muchos casos la gente no asocia al patrimonio industrial de otras zonas del mismo Sants. El gran ejemplo de la fábrica Batlló. La familia Batlló tiene varias fábricas en Barcelona de distintas ramas de la familia, pero como en esta imagen, yo no estaba seguro, pero cuando hicimos un trabajo de investigación, es verdad que esta foto es del 1880, ¿no? Donde otra vez esta presencia del humo y de esta segura contaminación que en aquel momento nadie se daba cuenta porque lo que daba era dinero. Y esta fábrica, con sus más y con sus menos, se ha mantenido. Esta es una imagen de hace 3 o 4 años. Hay un gran cacao en estos momentos sobre la protección de este conjunto y de qué se va a intervenir con estafas y todo lo que queráis, y peleas por herencias por en medio, pero parece que se van encontrando vías de solución gracias a un magnífico movimiento ciudadano de gente de la Bordeta y de Sants, donde un colectivo de arquitectos muy importante y de historiadores están trabajando, y estoy seguro que van a obligar al ayuntamiento a encontrar una solución interesante.
Pero claro, aquí vemos dónde termina la fábrica, dónde empieza la ciudad, dónde termina la ciudad, dónde empieza la fábrica. Barreja, esta mezcla constante que se da en Barcelona. He hablado antes de la zona franca, la zona que al sur de Barcelona se quiere montar como gran zona industrial, y en los años 50, donde, fijaros que aún se conservan una gran cantidad de industrias antiguas, básicamente son fábricas de ladrillos, pero la empresa Philips monta una fábrica con arquitectura totalmente holandesa, o sea, los planos vienen de Holanda. Soteras, el arquitecto municipal, lo que hace es firmar los planos, pero por un problema administrativo, donde bueno, hay parte del mejor post-racionalismo que podía haber en Holanda en los años 50, y que, por una serie de casualidades, la mujer del director de la fábrica era una arquitecta paisajista holandesa, que, bueno, como está casada con este señor que debía ganar mucho dinero, no tenía nada que hacer, pero quería ejercer su profesión, y hizo un magnífico jardín que posteriormente ha sido adquirido por el ayuntamiento, y actualmente es un jardín público. Hay una parte que sí que aquí hay actividad privada, pero estos edificios, el comedor, hay un centro asistencial, una biblioteca, un centro cívico, con algunas muestras en su interior del mejor diseño de los años finales de los 50 y primeros 60, de este diseño, podríamos llamar nórdico. Pero la gran implantación en esta zona, como todos sabéis, es la SEAT, que después, he oído que mañana alguien nos hablará de la industria automovilística, después de muchos avatares, fue a parar a la zona franca, cambiando el urbanismo, cambiando todas las previsiones que podía haber, y este es el edificio, o sea, hay el gran conjunto de la fábrica, están las viviendas, pero hay la escuela de aprendices, que esta está fuera del recinto de la fábrica, y esta es su imagen en los años 50, esta es su imagen el año pasado. El ciprés ha crecido y poca cosa más ha cambiado, y es uno de los mejores edificios que encontramos cuando aquel camino que había cuando he pasado la fotografía de la fábrica Philips se ha transformado en la gran avenida de la zona franca, que es esta avenida de aquí. Pues este es uno de los mejores edificios con una tipología interior muy interesante, y este se mantiene, y que aprovecho porque algún día se oirá hablar de qué pasa con los edificios de la SEAT, y quizá desde Barcelona tengamos que pediros ayuda. Pues ya más o menos lanzo un primer proclama, porque no está nada claro si se van a poder conservar o no. Hay una primera protección. La ley catalana permite distintos niveles de protección, y hay una protección que nosotros la denominamos urbanística, que nadie sabe si es una protección o no, pero bueno, al menos ya tiene un número y tiene una letra, y esto, y estos edificios están protegidos a este nivel, y como no se sabe con SEAT que va a pasar nunca, porque siempre o está a punto de quebrar o resulta que bate todos los récords de producción. Bueno, este edificio, como está en una zona donde pasan miles de personas cada día, lo he incluido dentro de este tema del patrimonio y la creación del paisaje urbano. Pero, y con estos son las últimas diapositivas, nos queda el problema de la SEAT. Este es un vuelo de los años 50, aquí está la SEAT en medio de la nada, ¿no? Pero bueno, es una implantación muy importante, que además tiene unos edificios industriales muy importantes. Pero claro, esta fotografía es de hace 2 años.
Fijaros que todo lo que ha desaparecido de por aquí, ¿no? Se está vendiendo, de momento no se está construyendo, no hubo manera de poder proteger el edificio de las oficinas, que era un edificio que estaba aquí, un magnífico edificio de Miguel Fisac. Pues yo me marché del ayuntamiento convencido que estaba salvado porque se había firmado un acuerdo con la zona franca y 3 meses después un concejal de distrito autorizó el derribo. Yo creo que uno de los escándalos que tendrían que haber salido al público hace un año y que no ha salido, pero que bueno, es verdad que no estaba protegido, pero en todos los papeles del ayuntamiento se sabía que allí había un edificio importante y de un arquitecto importante, o sea, eran dos cosas que confluyen. Está el edificio de los laboratorios, un magnífico edificio como los otros que veremos de César Ortiz Echagüe, con una concepción absolutamente moderna, con este bris soleil que es magnífico, o esta fachada que da a norte. Claro, son edificios que además la gente no... vale. Edificios que la gente no los ve, porque están dentro de un conjunto. Es que es más, para ir a fotografiarlos no era suficientemente enseñar una tarjeta que decía jefe del Servicio de Protección del Patrimonio. Tuvo que haber una carta del alcalde al presidente de SEAT, para que no solamente yo, sino que algunos de la gente que trabajara conmigo pudiéramos ir y hacer fotografías, porque está absolutamente prohibido entrar. Otra de las cosas que los que nos dedicamos a protección del patrimonio, y en este caso industrial, supongo que os han pasado anécdotas parecidas a todos vosotros. Y la joya de la corona, el edificio de los comedores, con este concepto de, sí, los obreros por un lado, los técnicos por otros, los directivos por otros, pero un jardín que era común, que pudiera haber descanso mientras trabajabas, y con una arquitectura, con unas líneas exquisitas. Como me parecía que había muchas diapositivas, ya no he puesto más, y además es de los edificios que aparece, sí, en bastantes libros de arquitectura, pero con este elemento interior que, cuando hablábamos de la influencia de la aeronáutica en los edificios industriales, este lo es, pero es que además es un edificio que está construido puramente en aluminio. El presidente Ortiz era el presidente de SEAT, había sido presidente de CASA, por lo tanto tenía mucha relación con el mundo de la aeronáutica, conocía las ventajas del aluminio, y su hijo, que en este caso supongo que le dieron el encargo porque era el hijo, pero fue una magnífica casualidad, César Ortiz Echagüe hizo este edificio, que además en su momento, en el año 57, ganó el premio Reynolds, el único edificio de España que gana un premio mundial de arquitectura en los años 50. Están en peligro, no se sabe qué va a pasar, pero me temo lo peor. Y otro de los edificios que formaban parte de este conjunto y que se abría absolutamente a la ciudad por un problema comercial, porque esto es el depósito y el edificio de ventas de la SEAT. Por lo tanto, interesaba que estuviera en un sitio de muchísima circulación. El aeropuerto está en este sentido, por lo tanto, ya en aquellos momentos la autopista de Castelldefels tenía muchísimo tráfico, por lo tanto está en un sitio... Y aparte de que es una fotografía que, para los que conocéis Barcelona, bueno, es difícil recordar esta imagen de las viviendas baratas y del estadio y Serraima. Bueno, estos dos edificios, como tantas veces ha pasado con nuestro patrimonio, se llegó tarde, bueno, o no se quiso proteger porque ya había habido una venta por en medio, se transformaron en unos edificios de viviendas absolutamente anodinos, ¿no? Y si hasta ahora he explicado
porque me parece que además era mi obligación, lo bien que lo hemos hecho en Barcelona o que hemos intentado hacer para proteger el patrimonio arquitectónico, no quiero terminar sin pasar esta diapositiva en la que es una vergüenza. La fotografía es perfecta, es como, aunque los edificios fueran feos, el fotógrafo lo hizo bien, pero es una verdadera vergüenza que a medianos de los años 90, por lo tanto ya bastante para acá, el Ayuntamiento de Barcelona dejara perder estos edificios. Son los que son estos. Me parece que no tienen nada que ver. Por lo tanto, bueno, insistir un poco en la fragilidad que muchas veces tiene este patrimonio, y que me gustaría que os quedara en la cabeza esta idea de que la historia de Barcelona, pero la historia de otras tantas ciudades, no se puede entender sin la historia del patrimonio, seguro, pero especialmente del patrimonio industrial. Muchas gracias.